la diferencia de los hijos de Dios. Lea conmigo, por favor. Juan capítulo número 1. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando leemos el primer capítulo de Juan, encontramos que desde antes de la fundación del mundo, el Verbo, la mente creadora, la palabra que tiene poder, era Dios y estaba con Dios. Que por esa mente creadora, que por esa palabra, por ese Verbo, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, pero que sabemos que existe, fue creado por Él. Todo. Dios es espíritu, y todo lo que fue creado tuvo su origen primero en el espíritu. Dios es vida y tiene el poder para crear, y también tiene el poder para deshacer. Él es el origen de todo. Él es el creador. Pero la parte de Dios, que es la palabra o la mente creadora, se rebajó la estatura del hombre y decidió hacerse carne. Y ese Verbo vino y caminó en medio de nosotros. Lea conmigo, por favor, el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel Verbo es la luz de los hombres. Aquel Verbo es aquel que da vida a los hombres. Cuando hablamos de que alguien está muerto espiritualmente, por supuesto que hablamos a partir del pecado, que pecó y quedó separado de Dios. Pero cuando hablamos que quedó separado de Dios, debemos entender que Dios es la vida y que sin Él estamos en muerte, que Dios es luz y que sin Él estamos en tinieblas, que Dios es la verdad y que sin Él estamos en la falsedad, que Él es el camino y sin Él estamos descarriados. Tenemos que entender que de eso se trata la vida espiritual, de eso se trata la muerte espiritual, que al quedar separados de Él perdimos todo el propósito que había en nosotros al momento de ser creados.
Es como si un carro terminara siendo usado para brindar energía en una carpa. Entonces cada vez que se quiere dar luz a una carpa, se enciende el carro, se conectan los cables del bombillo al carro y se da luz. Aunque está sirviendo para algo, ese no es el propósito con el cual fue creado el auto. Así que pierde la vida, pierde la gracia. Y nosotros perdimos eso en el huerto. Como hombres y mujeres perdimos eso. Versículo número 9. Dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Toda la Escritura está hablando que el Verbo fue el que creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Dice el versículo 3: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por él, y él se rebajó y vino a caminar en lo que él creó. ¿Y qué dice la Escritura? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo vino y dio sus palabras, aquellas palabras no fueron escuchadas a bien. Y si en algún momento fueron escuchadas a bien, fueron tan solamente los momentos en los cuales benefició directamente la carne del hombre. Ejemplo, multiplicó los panes y los peces, y lo multiplicó por segunda vez, y luego muestra la Escritura que él iba caminando y un joven le dice: quiero seguir. Y el Señor le dice: las zorras buscan guarida. Y le dicen: ni siquiera el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. Ni siquiera el Hijo del Hombre tiene donde recostar, donde reposar. Y es que él estaba buscando dónde reposar, porque no encontró paz en este mundo. No encontró dónde hallar lugar para él, porque dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay una diferencia en unas personas. Dice el versículo número 12. Dale un codazo al de al lado para que ponga atención en lo que estamos leyendo. Dice el versículo número 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que recibieron y creen que su nombre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ni siquiera en el nombre de Jehová hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Por el nombre de Jesús fue que Dios vino a estar con nosotros. Por eso digo: Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Es Dios mismo con nosotros. Es el mismo Creador que habitó entre nosotros, que nos habló, que dio sus palabras sin mediador. Ya habló sin ángeles, ya habló sin profetas. Habló directamente a nuestras vidas. Y aquellos que escucharon su voz y creyeron a su nombre y recibieron su nombre, son aquellos que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios tienen una característica en especial. Versículo número 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos que creen en el nombre, que reciben el nombre, no son aquellos que nacieron por voluntad de carne, sino son aquellos que han nacido por voluntad del Espíritu. Nacieron del agua y del Espíritu. Nacieron por voluntad de Dios. Es decir, que su Espíritu tiene vida, porque Él vino a que nos arrepintiéramos de nuestros pecados
Y todo aquel que reciba sus palabras tiene vida. Cuando hablo de que nacen por voluntad de Dios, no es que Dios escoja quién nace y quién no, sino que Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por voluntad del Padre que el Hijo dio la vida por usted y por mí. Fue por voluntad del Padre que se ofreció el Cordero inmolado para que usted y yo tuviéramos acceso a Él. Y la gran diferencia que hay en los hijos de Dios es que no somos nacidos de la carne, sino que hemos nacido del Espíritu. Amén. Usted, al confesarse como hijo de Dios, quiere decir que nació en el Espíritu. No es que se haya creado un espíritu, no. Es que el espíritu que Dios nos dio a nosotros como hombres, Dios nos creó y nos dio aliento de vida cuando nos dio el espíritu. Quiere decir que dentro de nosotros estaba la comunión con el Padre. Este es su espíritu, este es su espíritu. Y mientras tenían la palabra de Dios, la única palabra que tuvo Adán y Eva fue: no coman del fruto. Pero la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Esa palabra habitaba en el espíritu. Esa palabra daba vida al espíritu. Pero en el momento que el hombre decidió hacer su propia voluntad, perdió la comunión con Dios. No es que su espíritu haya dejado de ser, no, sino que su espíritu ahora estaba muerto, sin Dios. Pero ahora, cuando creemos y recibimos su nombre, ese espíritu que usted tiene muerto, usted recibe la palabra de Dios. Jesús dijo: mi palabra es verdad y es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Por eso Pedro le dice al Señor Jesús: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces nuestro espíritu viene y atesora la palabra, y esas palabras que son espíritu y son vida, vienen a dar vida a nuestro espíritu. Así que nosotros ya no vivimos por la carne, sino que vivimos por el espíritu. Ya no vivimos para satisfacer los deseos de la carne, sino que vivimos para satisfacer los deseos del espíritu. Porque no hemos nacido de carne, sino que hemos vuelto a nacer. Hemos vuelto a vivir. Hemos vuelto a desear, a anhelar la vida. Porque Él nos dio esa vida. Porque Él nos dio el deseo de vivir nuevamente. Es ese momento en el cual, cuando usted escucha las palabras de Jesús por primera vez, y usted siente en su interior ese deseo de arrodillarse, de arrepentirse y decirle: Señor, yo te necesito, yo quiero de ti, yo quiero tus palabras. En ese momento usted está deseando, añorando vivir para Él. Su espíritu está agitándose porque usted está escuchando la voz del Creador. Hasta en ese momento es que usted comienza a experimentar la vida del Espíritu. Hasta en ese momento es que usted comienza a experimentar que Dios está en usted. Y dice que no fueron nacidos por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva todo esto? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6. Dígale al que tiene al lado: preste atención, de lo que estamos escuchando es vida. No se deje robar la bendición. Escuchen, veamos por favor, dice la Escritura, Romanos capítulo número 6, versículo número 1. ¿Qué pues diremos?
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dice? Que si ahora vamos a perseverar en el pecado, por cuanto sabemos que somos libres del pecado, y dice la Escritura, no, porque si hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir que hemos muerto al pecado. Está hablando acerca del bautismo. Que si ahora vivimos para Cristo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a todo aquello que se opone a Dios. Y al morir a ello, lo que estamos diciendo es que ya no queremos actuar en contra de Dios, sino que ahora nos esforzamos para obrar, dándole la gloria a Dios. Es el anhelo del corazón de todo hijo de Dios. Morir al pecado, aborrecer el pecado. Un hijo de Dios no ama el pecado. Un hijo de Dios no tolera el pecado. Un hijo de Dios detesta el pecado, aborrece el pecado, no quiere que el pecado sea experimentado por su vida. Entienda muy bien, estoy hablando del pecado, no del pecador. No estoy diciendo que aborrecemos a los pecadores, aborrecemos el pecado cuando usted es un hijo de Dios. No queremos pecar, ya no vivimos para el pecado. Hemos nacido de nuevo y vivimos en santidad, porque nuestro Padre que está en los cielos es santo, santo, santo. Digno de toda gloria, digno de toda honra. Y nosotros hemos sido santificados a través de su preciosa sangre. Y por eso permanecemos en Él y vivimos para Él. Versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escuchen muy bien, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuál era ese viejo hombre? Ese hombre que pecaba y no pasaba nada. Ese hombre que ignoraba a Dios, aunque creía en Él. Ese viejo hombre es aquel que hacía su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido por el Espíritu, ese hombre pecaminoso fue crucificado en la cruz del Calvario. Murió, fue destrozado. Lea conmigo, por favor, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al final de los tiempos, cuando estemos delante del trono presentando cuentas, heredarán el reino de los cielos todos aquellos, escuche bien, todos aquellos que hayan sido justificados. Así que si usted no ha nacido de nuevo por el Espíritu, no está justificado. ¿Y qué significa nacer de nuevo o vivir por el Espíritu? Es morir a esa naturaleza pecaminosa, es renunciar a ese pecado. Cuando alguien sabe que está pecando en algo y lo hace voluntariamente y aún lo disfruta, lo goza, esa persona no ha muerto al pecado. Aunque crea en Dios, aunque lea la Biblia, aunque ore, todo aquel que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, ya ha muerto al pecado y aborrece el pecado.
Es cierto que nosotros caemos en pecado, es verdad. Estamos atados a la corrupción de la carne. Pero el Hijo de Dios no busca pecar voluntariamente, sino que cada día va humildemente delante de Dios y reconoce sus pecados. Y no le dice sinvergüenzamente a Dios si en algo te he ofendido, sino que reconoce sus pecados delante de Dios. Cada día nosotros debemos reconocernos, acercarnos delante del Padre y reconocer nuestra actitud delante de Él. Reconocer nuestro error delante de Él. Y no volver más atrás, sino marcar esa diferencia. Todo el mundo puede hablar de Dios. Las personas pueden venir acá y sentarse y escuchar la misma palabra que usted está escuchando, pero solo los que han nacido de nuevo la reciben en su espíritu y la viven. Porque no es suficiente con ser oidores, es necesario ser hacedores. Versículo número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que sin Cristo ni siquiera tendríamos esperanza. Aunque aborreciéramos el pecado, no podríamos ser salvos. Entienda esto. Aunque aborreciéramos el pecado, no podríamos ser salvos sin Cristo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los sacerdotes aborrecían el pecado, pero sin Cristo no podía haber salvación. Y afuera puede usted encontrar gente, aún dentro de la iglesia puede encontrar gente que señala el pecado de todos, porque aborrece el pecado, pero no conoce a Cristo. Y si no conoce a Cristo, aunque señale el pecado y aunque todos nos esforcemos por dejar y aborrecer a un lado las obras malas, las obras de muerte, no hay salvación si no está Cristo. Así que este mensaje lo que está diciendo es que la diferencia de nacer de nuevo no es solamente que aborrece el pecado, sino que ahora mira a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Por eso aborrecemos el pecado, porque le servimos a Él y queremos honrarle a Él con nuestra propia vida. Dice la Escritura: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, perfecto a nuestro Dios. Y la manera de presentarle nuestro cuerpo de una manera que sea un sacrificio vivo, agradable y perfecto, agradable a Dios, es que usted viva la palabra, es que usted obedezca la palabra, es que usted camine conforme a la palabra y le dé la gloria al Señor diciéndole: Señor, muero a mí mismo para que tú seas quien viva en mí. Esa es la vida espiritual. Eso es nacer de nuevo. Pero no es solamente que usted tenga esa convicción de que usted nació de nuevo por Cristo, sino que también vaya y le anuncie a otros que aunque deben aborrecer el pecado, deben poner su mirada en Cristo Jesús para que tengan vida. Jesús es nuestra esperanza. No una esperanza económica, no una esperanza de salud. Eso lo puede hacer Él. Pero nuestra esperanza en Él es que después de este mundo viviremos con Él en el reino de los cielos. Lo que muchos piensan que es imaginario, que es una historieta, es real. Siempre cuando estábamos en la clase hablábamos de que el mundo entiende la vida espiritual. Si no fuese así, no les daría temor estar a oscuras. Si no fuese así, no les daría miedo estar en una casa solos.
Porque nunca he escuchado a nadie que diga, ay, yo le tengo miedo a estas paredes. No. O que alguien diga, le tengo miedo a que el piso se levante. No, nadie, ¿cierto? O que de la alacena salga un cuchillo asesino solo volando. No, nadie dice eso. El mundo entiende que hay un mundo espiritual que temen a los muertos. Pero saben que el muerto está ya enterrado. ¿A qué le temen? A su espíritu. Así que entienden que hay un mundo espiritual. Que lo entiendan erradamente o con la verdad es diferente, pero entienden que hay un mundo espiritual, reconocen que hay una vida después de la muerte. Así que, a diferencia de nosotros como hijos de Dios, es que aborrecemos el pecado, pero le indicamos a las personas que hay una esperanza, que hay una salvación. Iglesia, usted no gana nada diciéndole a los demás que están en pecado si no les muestra a Cristo. Y usted tampoco gana nada si les muestra a Cristo y no les muestra su pecado. No gana nada. No gana nada. Versículo número 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá hay dos cosas que Dios nos quiere enseñar, y es, versículo número 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiere decir que si usted vive en el pecado, igual que los que no conocen de Cristo, no hay diferencia. Tiene, perdón, es que no es que tenga, porque eso suena como a que usted compórtese como le estamos diciendo, o usted manifieste lo que le estamos diciendo, o haga lo que le estamos diciendo, y así no funciona el Evangelio. El Evangelio funciona de una manera muy sencilla. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, por naturaleza, usted comenzará a hacer las obras del Espíritu Santo. Usted comenzará a predicar de Cristo, usted comenzará a expulsar demonios, usted comenzará a orar por los enfermos, estos serán sanados, su conducta se modificará radicalmente. Y comenzará también a ver aquello que dice la Escritura: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Vendrá su vida porque usted vive por el Espíritu Santo, porque usted camina por el Espíritu Santo. Así que no es porque tenga, es que si usted tiene el Espíritu Santo, eso va a suceder naturalmente. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso es normal que alguien llegue a la iglesia y al escuchar la predicación, o mejor al leer la palabra con humildad, en menos de un año ya tenga discípulos, en menos de un año ya haya expulsado demonios, en menos de un año ya haya sanado enfermos. Es lo natural. No es para asombrarse. ¿Usted lo hizo? Y en menos de un año. ¿Y cómo lo hizo? No, eso es lo normal en un hijo de Dios. Pero si usted duerme, pues le tengo un mensaje para los que duermen. Despierta tú que duermes, la luz te resplandeció. Hoy le tengo otro mensaje: llene su lámpara de aceite, no sea que cuando llegue el esposo usted se halle buscando el aceite y quede por fuera.
O le tengo otro mensaje. Si Dios lo está invitando a la gran cena, venga, acérquese a la cena. Porque si usted no quiere, Él irá y buscará a los que no eran dignos y los hará dignos por amor a su nombre. Y usted se quedará sin cenar, porque se comprende eso. La palabra dice: a todo aquel que crea, esto le seguirá. ¿Usted está haciendo diferencia de vivo de entre los muertos? O si usted lo miramos, si alguien que no sabe que usted es cristiano, o que usted se hace llamar cristiano, lo compara en su proceder, en su hablar y en su hacer con una persona que no conoce de Cristo, ¿lo ve igual? ¿O lo ve diferente? Si lo ve igual, creo que hay algo que usted tiene que examinar en su vida. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque el reino de los cielos no consiste en palabrerías, en decir soy hijo de Dios y ya. No consiste en eso. Consiste en el poder de los cielos. Esa es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Los muertos y los vivos caminan, pero el muerto no puede expulsar demonios. En el muerto están los demonios. El vivo puede sanar al enfermo, el muerto también, pero con medicinas, controlando la enfermedad. El vivo expulsa la enfermedad. Hay restauración en su cuerpo. El vivo habla de Cristo y da testimonio de Cristo. El muerto habla de Cristo, pero no lo conoce. Y le añade más cosas. Le añade santos, le añade velas, le añade tradiciones, le añade ritos, le añade cultos, pero está muerto, lejos de Dios, apartado de Dios. Mas el vivo sabe que si tan solo invoca su nombre, Dios está con él. Sabe que si obedece su palabra, tiene la promesa de que el que habite y viva bajo su palabra, el Padre y Él vendrán y harán morada en ellos a través de su Santo Espíritu. Romanos capítulo 8. Ahora pues, recuerde lo que le acabé de decir. No sirve que usted acuse a la persona diciéndole usted es un pecador, o diciéndole lo que usted hace es pecado, si no le presenta a Cristo. Porque lo único que usted está haciendo, si usted solamente le presenta sus fallas, sus errores, pues le tengo una noticia: está haciendo la obra de Satanás. Lo está llenando de desesperanza. Así que señale el pecado, señale lo que lo tiene alejado de Dios, pero muéstrale a Cristo para que tenga esperanza. Eso fue lo que Cristo dijo. Cristo también utilizó la ley. Cristo le dijo: ¿habéis oído que el que sea encontrado en adulterio será apedreado? Pues yo os digo que si tan solamente han pensado, ya son adúlteros. ¿Pero qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? Levántate y no peques más. En Cristo hay esperanza de vida. Así que si usted, iglesia, se siente pecador, culpable, indigno para acercarse delante de la presencia de Dios, le tengo una noticia: Jesús pagó el precio por nosotros. Arrepiéntase y regrese al Padre. Arrepiéntase y vuelva hacia Él. Viva para Él. Ande por su senda, ande por su camino, por favor. Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerda lo que leímos en Juan capítulo 1? Que los que son hijos de Dios no han nacido por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que en muchos lugares se hacen llamar cristianos por voluntad de la carne, es decir, nacen según cristianos por voluntad de la carne. ¿Y cómo nacen? Comienzan a adoctrinar a las personas dentro de ritos y tradiciones, volviendo lo bueno lo toman y lo hacen malo. Entonces comienzan a ser discípulos y le dicen: es que tú tienes, es que tú debes.
vida de fe no es esa. Y entonces, porque se fue a un retiro, se fue a 2 retiros, a 3 retiros, ya es cristiano. Eso no lo hace usted cristiano. Yo conozco jóvenes que han ido a retiros y en este momento están en el mundo felices y contentos. Un retiro no lo hace a usted nacer de nuevo. Un retiro no lo hace a usted ser cristiano. Lo que a usted le hace ser cristiano es que usted reconozca su condición como hombre pecador, perdido, muerto, y que se regrese a Dios y reconozca que solamente a través del nombre de Jesús hay vida y salvación para los hombres. Es lo único. Pero no que solamente se quede en ese punto, sino que camine ahora conforme a esas palabras. Eso es lo que a usted lo hace ser cristiano. Eso. Que usted utilice su trabajo para predicar. Que usted utilice su trabajo para dar la vida. Que si usted es transportador, no sé, de taxi, hable mientras lleva al pasajero ahí. Haga diferencia entre vivos y muertos. Que si usted conduce algo más masivo, pues descargue las prédicas y póngalas en el radio y que las escuchen. Si le ponen reggaetón para que usted escuche, porque ellos no se van a aguantar, entonces para que el reggaetón seduce la carne. El mensaje de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted se da cuenta si vive para la carne o vive para el Espíritu, si piensa en las cosas de la carne o piensa en las cosas del Espíritu. Por esto no le estoy diciendo que deje de pensar en pagar la cuota de la casa o el impuesto o el arriendo. Esas son cosas de la carne, yo no lo voy a pagar. No. Jesús le dio a Pedro para que pagase el impuesto. Pero lo que está diciendo el mensaje es que usted no se quede pensando en la carne. Si usted piensa en los deseos de la carne, usted nunca va a estar dispuesto a dar la vida con Cristo. Siempre va a temer y que usted no sea hallado como aquellos que son como cotorras, ¿no? Aquí en la iglesia hablan de Dios aquí a la iglesia, y mucho hablan de Dios a la iglesia, y hablan de Dios, y se paran y mira que Dios, y hablan y destruye y brotan, ¿no? Y todo el mundo, tienen como ríos de agua viva que salen de sus labios. Pero cuando están con el inconverso parecen piedras. Sí, predicar a la iglesia es facilísimo. Porque todo lo que usted diga conforme a la palabra le van a decir amén. Pero ante el mundo somos fieles. Y hay que se me hace parecido que parece sepulcros blanqueados. La diferencia es que nosotros veamos vivos y no muertos, diciendo que somos vivos. Terminemos leyendo, por favor, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí no solamente hablan de los que se avergüenzan de Dios, sino que también hablan de los que lo único que le predican a los del mundo es que están en pecado.
Porque también dentro de la iglesia cristiana se encuentra gente que es la machera para predicar la ley. Tú estás haciendo mal esto, eso no le gusta a Dios, eso no le agrada a Dios, eso no es una persona que busca a Dios, que acusan, pero no predican el Evangelio. No predican que Cristo vino a dar vida. No predican que Cristo vino a perdonar nuestros pecados. No predican que Cristo vino a pagar el precio por nuestra vida, que estaba perdida en nuestros pecados. No predican eso. Sino que sencillamente se sientan en una butaca como jueces a indagar si las personas pueden o no pueden dar la vida. Si las personas son aptas o no son aptas delante de Dios. Cuando Dios lo que vino fue a darnos esperanza. Así que hoy por favor examinémonos. Cristo es nuestra esperanza. Por Él estamos aquí rindiendo el culto porque Él nos dio esperanza. Pero nosotros estamos hablando de esa esperanza. ¿Estamos haciendo obras vivas o estamos haciendo obras muertas? Y si usted siente que en su corazón está siendo redarguido con estas palabras, por favor, preste atención al Evangelio. Y no solamente deje que lo redarguyan, sino pídale perdón a Dios y obre conforme a lo que Él nos ha enseñado. Porque los hijos del Espíritu hemos nacido por el Espíritu para dar vida al Espíritu. Sea un utensilio de oro en el tabernáculo del Señor. Sea un utensilio honroso dentro de la casa del Señor. No se haga vano a usted mismo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios o por los deseos de la carne? Por favor, iglesia, por favor, vuelva hacia Dios en cada momento. Por favor, iglesia. Pedro, teniendo al mismo Jesús frente a frente, le digo: ¿cómo he de abandonarte si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero no lo había visto morir en la cruz. No lo había visto resucitar. Y dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto más ahora que nosotros ya lo vimos morir en la cruz? Lo vemos resucitar. Y ahora su Espíritu habita en nosotros, dando testimonio de que es real. Por favor, bríndele esperanza al mundo. Muéstrele su condición, pero bríndele esperanza al mundo. Porque el mundo se está muriendo. Cada vez hay más gente muerta y menos vivos para Dios. Hablemos de Cristo. Deje de pensar en su propio yo. Deje de ser tan egoísta. Le digo una cosa: el que vive para Cristo ha decidido renunciar a sí mismo. Es decir, que ya no vive para sí, sino que vive para el mundo, para que conozcan a Dios. Eso es la vida.